Hola, mi nombre es Isabela Valdés y este es mi proyecto de historia. La conquista de México contra Tenochtitlán. Esta conquista trata de cómo Hernán Cortés vino aquí a Tenochtitlán y estaba él con ordenador Moctezuma, a cual al final lo matan. Etapas de la conquista espiritual y mediana. En esta etapa es cómo los españoles tratan de buscar explorar su territorio, buscar oro, objetos valiosos, entre otros. Que se empieza cuando el día cae la ciudad más bella en América el 13 de agosto de 1522, quienes realizaron las conquistas, los españoles, y entre otros. El monopolio. Son justos. El monopolio trata de cómo cuando vienen los españoles, cómo yo vi cómo los indígenas creían que eran al principio creían que eran dioses, pero después se quejan y me gustó mucho cómo pensar cómo eran antes y cómo ellos pensaban como si fuera su periódico básicamente. La Iglesia y la Inquisición de la Nueva España. En esta trata de cómo los españoles trataban de que los mexicanos tuvieran la religión de los españoles, que era la católica, y cómo fueron poniendo obispos y cómo fueron haciendo que ellos fueran nuestros líderes y como nosotros ya no creyéramos en el dios del sol y así, y en vez de eso en Dios. Propiedad de la tierra de la Nueva España. Aquí trata la propiedad de la tierra de cómo el rey se apodera de la Nueva España y cómo divide a la Nueva España. Al ser coronado española es la propietaria de la tierra nueva. O sea, el rey se presenta como un virrey, presenta un virrey en la Nueva España. Y así se hace que el territorio sea más grande en 1558. Inicio y organización de la independencia. Aquí trata cómo fue la primera etapa cuando por fin nos pudimos independizar el 16 de septiembre de 1810, cuando empiezan apenas a planear de cómo nos vamos a independizar de los españoles. La teoría científica del origen múltiple. Esta teoría trata las diferentes teorías que existían de cómo se fue España. Uno de los principales teorías, que fue mi favorita, por eso puse, fue la de los feminicidios. La teoría del descubrimiento feminicidio de América sugiere que el primer contacto del viejo mundo con América no fue Colón o con los asentamientos vikingos, sino con los fenicidios, en el primer milenio antes de Cristo incluso antes de los vikingos. A mí me hace muy loco pensar que la autónoma que fue los que viajaron aquí. La polisemia es uno de mis favoritos debido a que trata de cómo la historia va avanzando en sí, cómo nuestra cultura va cambiando de diferente, como antes era caballo y ahora nos vamos en carro, o como antes creíamos que existía la casualidad, la multicausalidad, cómo pasan los tiempos, los cambios de la historia y cómo evolucionamos. Las fuentes de la historia. Las fuentes de la historia tratan de cómo poder saber que eso existió, y en eso nos basan las fuentes. Mis favoritas fueron los restos materiales. Los restos materiales es todo resto de historia que es fuente de investigación, como los edificios, por ejemplo las pirámides de Egipto es una fuente de historia de material. Y de restos humanos trata como cuando encuentran los huesos, como encontraron una vez a Eva, que así pudieron descubrir más o menos cuánto, de dónde a dónde duró ella y qué tanto tiempo tiene y cuándo murió. Los actores de la historia. Los actores de la historia tratan sí de las personas importantes de la historia. En esta vez yo elegí a Malala. Malala fue una persona, una niña, una mujer que luchó contra la represión de los niños y de los jóvenes, por el derecho de todos, por su educación, y ayudó, aunque arriesgara incluso su vida, y incluso la mataron debido a eso, por luchar, o sea, por ser más fuerte que muchos. Malala ganó el Premio Nobel de la Paz en 2014 y ella es hindú y la verdad la aprecio mucho y es alguien que admiro demasiado. Las teorías acerca del poblamiento de América. Como vimos antes, las teorías del poblamiento de América es en sí bien cómo fue el poblamiento de América, y hay muchas. Una es de los vikingos, que no fue Colón que no se independizó, sino que fue
los vikingos o que cruzaron el círculo de Berlín, entre muchos otros. Las áreas geográficas del México antiguo. Aquí trata de cómo nos dividían antes. Oceamérica, Aridoamérica, Mesoamérica. Estas eran las tres divisiones que tenía antes México, el México antiguo. Las orientaciones culturales de Mesoamérica. Aquí trata de cómo habían diferentes horizontes culturales. Este es el preclásico donde estaban los olmecas y esta es una cultura olmeca. Las diferentes culturas fueron antes de 2000 a.C. En Mesoamérica, cuyo principal desarrollo se dio en la zona del Golfo de México, alrededor de 3 grandes centros ceremoniales: San Lorenzo, Tenochtitlán, La Venta y 3 zapotecos, incluso hasta El Salvador. Y no era el preclásico y el postclásico, que eran los mayas, los aztecas, entre otros. Los zapotecas, sus dioses principales eran el Totec, Zipe, Tlatuchi, el Tetzol y Quetzalcóatl. Ellos hicieron su calendario con sus diferentes características, que contaba con 365 días, se dividían en 18 meses y 20 días, con un periodo final de 5 días, era utilizado con fines agrícolas, tenían ceremonias, entre otras características. Los mayas, al igual que los zapotecas, tenían sus diferentes culturas. Ellos estaban en el preclásico, clásico y posclásico, como vimos antes. Ellos desarrollaron en el sureste de México por Yucatán. Ellos crearon este divertido juego que era que este balón tendría que golpearlo con su cadera y entrar a este círculo. Y estos eran algunos de sus trajes que vestían. Los teotihuacanos, toltecas y huastecos. Ellos eran muy diferentes. Los teotihuacanos tenían su religión con sus dioses, con sus ceremonias, su arte cultural, cerámica, pintura, sus murales, y su organización era político. Su gobierno era tipo teocrático. Sus gobernantes eran sacerdotes y nobles. Dirían los españoles, eran elegidos por 2 dioses que ellos hacían creer eran campesinos, aldeanos y guardianes y muchos herreros. El origen de los toltecas fue en 850 a.C. Se dividían por el Valle de México. Su frase coreana de 9 a 950 en una época de transición, que indicaba un enlace de la población tulenchico. Y su religión estaba dominada por 2 dioses. El primero era el Quetzalcóatl, que se representaba como una serpiente, y su segunda deidad era el conocimiento de la cultura, filosofía y vértice, y fue adoptada en sus diferentes culturas. Y por último, los huastecos. Ellos se ubicaban en Tamaulipas, en el norte de Veracruz, por Querétaro, Hidalgo y el norte de Puebla. Ellos su arte era de la cerámica, dibujos en tonalidades ocres o con trazos negros sobre blanco. Abundaban las jarras, los calabazos, usaban diferentes formas de tejón y diferentes trajes. También se encuentran recipientes y vasijas de ellos. Sus edificios o sus construcciones están localizados principalmente en la costa de la llanura de Ponocida. Un buen ejemplo es la estructura del descubrimiento de El Vano en San Luis Potosí, donde se construyeron sus monumentos, que la verdad me gustaría ir. Los purépechas y totonacas. Los purépechas tenían el Tajín, era su centro ceremonial más grande, y ellos eran muy raros, tenían muy poca gente, eso se me hace muy raro. Sí, tenían muy raros nombres. Y el Tajín fue los principales, sí. Lo que los destacó más fue que utilizaron el cobre para fabricar herramientas, joyería y armas, lo que no muchos usaron, porque usaban más madera y así brazos, flechas, entre otras cosas. Lo que más me gustó de la segunda cultura de los totonacas fue cómo honraban mucho a sus dioses y cómo ellos se desarrollaban muy bien en el área de trabajo, madera, metales y tejidos. ¿Te gustaría visitar? Claro, creo que sí, se me hace muy interesante. Los mexicas. Los mexicas eran una cultura que tuvieron su propio calendario, se ubicaban en la parte sur de México y tenían diferentes tradiciones, al igual que religión, y ellos se localizaban. No hay mucho en sí de los mexicas, igual que los mayas, una diferente cultura, su propia lengua. El inicio de la organización de la independencia. ¿Cómo fue la primera etapa? La primera etapa fue como ellos
cómo Colón organizó todo, cómo fue descubriendo que los españoles no eran buenos. Aunque sí, claro, o sea, no creíamos en la Virgen María, y justo en su bandera estaba la Virgen María. Dio las primeras 3 campanadas para el inicio, y ahí se organizó. Pero querían que no fuera a fuerzas. Resistencia, consumación e independencia. Aquí trata de cómo siguieron resistiendo después de muchas cosas que pasaron. La guerra duró 10 años y tras la muerte de José María Morelos era alguien muy importante, pues era uno de los principales, y cuando él muere fue muy difícil seguir, pero siguieron continuando, siguieron, y la guerra siguió con su curso en un periodo de 10 años, de 1810 hasta que por fin terminó el 27 de septiembre de 1821, 11 años después, con la entrada triunfal del ejército tigrante. Y antecedentes. Cuando por fin el 27 de septiembre de 1821 termina con el ejército tigrante en la Ciudad de México, aquí trata de cómo los antecedentes, o sea, de cómo quienes gobernaron, cómo Francia por fin se fue en paz, y también cómo un factor determina la revolución y la invasión de Francia a España. Y también trata de cómo los factores en sí de cómo terminamos México, como no solo de la destrucción, sino de quién iba a gobernar. Las grandes figuras y la Universidad Real de México. La primera universidad de México era real y era nacional, con la independencia y la cuna de la policía. Esta se construyó en 1551 y duró mucho, hasta el siglo de XV 231, cuando la antigua universidad se da cuenta de que esta última pide bula, pero por el resto del curso esta no se realizaba, y se le nombraba real hasta que en el último cierre solo se nombraba Universidad Nacional de México en 1810, con las escuelas de medicina de altos estudios. La antigua universidad seguía en funciones, es por ello la UNAM, o sea, en sí, la Universidad Real Pontificia, más o menos la UNAM, pero la tuvieron que destruir debido a que era católica. Las grandes figuras que se nombran eran Antonio Mendoza, Cuauhtémoc, Malinche y Temaclot. División territorial y organización de España. Aquí trata de cómo nos dividieron en la división por Hernán Cortés. Nos dividieron para que los españoles nos pudieran organizar mejor y para que nos pudieran gobernar más fácilmente. Hernán Cortés puso a diferentes de su patrulla, de su tripulación, a diferentes gobernantes, y cada uno tenía una parte de México y era como básicamente un virrey aquí en España, en Nuevo México. La etapa de conquista. Cuando nos empezaron a conquistar había muchas grandes figuras. Una de ellas fue Juan de la Valga. Fue descubridor de la conquista de España, participó en diferentes operaciones en Cuba, con otro, Diego Vázquez, que ahorita hablaremos de él, en la conquista de Honduras, contra Dávila. También participó en la exploración de las costas mexicanas, rescataron por Yucatán y Tabasco. Básicamente como él fue un gran descubridor. Otro es Francisco Hernán Cortés de Córdoba. Francisco Hernán Cortés de Córdoba fue también por las islas de Cuba, fue nombrado gobernador en las islas con Diego Vázquez, jefe de la expedición que debía explorar, entre otros. Y este fue mi proyecto. Muchas gracias, espero que les haya gustado. Y bueno, por último sería mi conclusión. Mi conclusión es que como aprendí parte de la historia de México, desde cómo teníamos diferentes culturas y también cómo fuimos avanzando, también las diferentes fuentes de la historia que se necesitaban y personajes importantes de la historia como es ahora México. Eso fue mi conclusión básicamente de este proyecto, que me fue enseñando brevemente lo que aprendí en este año. La siguiente diapositiva era para abajo, y este es un collage que hice sobre mis diferentes proyectos y algunas fotografías de historia. ¿Y qué espero para el próximo semestre? Bueno, el próximo semestre me gustaría aprender más sobre la historia, también poder conocer más de diferentes personajes importantes de la historia. También me gustaría que ahora que fuera en presencial, poder ver más bien a usted cómo nos explica
clase, más videos,